pero vamos a hacerlo como más o menos se pretende, que es agarrar estos tres datos y sacar el promedio. ¿Para qué? Para que saquemos el coeficiente de variación. Recuerden que aquí al final del examen va a venir la fórmula del coeficiente de variación, por aquello que ustedes no se acuerden, y el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Entonces ahí está, desviación estándar entre media aritmética. Entonces aquí nosotros en esta pregunta no tenemos media aritmética, no tenemos el promedio. Entonces para calcularlo lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estas tres mensualidades, las vamos a sumar, ¿verdad? Para sacar el promedio. Y como es un promedio tenemos que dividirlo entre la cantidad de, en este caso, de compras o de meses, digamos, que hicieron las compras, que en este caso son 3, ¿verdad? Entre los costos mensuales son 3, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ese promedio. Ese promedio sería entonces 154.675 más 215.300 más 189.935. Todo eso lo dividimos entre 3 y obtenemos que tienen un promedio de compras de 186.636 periodos. ¿Ok? Este sería el promedio, que insisto, para el planteamiento que ellos están intentando hacer, me parece que no es el correcto, ¿verdad? No es el correcto, porque lo que querríamos es tomar un promedio de compras en el Super A, un promedio de compras en el Super B y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí el coeficiente de variación sería, recordemos, la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Y esto lo vamos a hacer para cada uno de estos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo para el primero. Vamos a poner 9.845 dividido entre 186.636,6. Voy a dejarlo así con solo un dígito. Y multiplicado por 100. Entonces esto nos da el primero 5,20%. Ese sería el primero. Para los otros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, 28.530 dividido entre 186.636,6. Es que antes se me quedó pegado aquí y ve, sí, eso lo hice mal yo. Es así, 15,28. Como les decía, en realidad en este ejercicio, en este problema, siento que está mal planteado, porque estos no son promedios, ¿verdad? Entonces no deberíamos dividirlo por ahí, porque este no es un promedio, esto simplemente fue el día que compraron, ¿verdad? Fue lo que costó. Entonces yo no puedo hacer esta división, porque la división del coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio, y yo lo aquí estaría dividiendo entre un dato particular, ¿verdad? Si yo divido 28.530 entre 215.300, por ejemplo, esta es la desviación estándar, pero este es un dato particular, no es el promedio, ¿verdad? Entonces ahí estaría cometiendo un error, pero insisto que es un error que nos lleva, porque el problema siento que le hace falta datos, como por lo menos en la redacción hace falta que se plantee de mejor manera. Porque tal vez aquí lo que se pretendía era que este era el promedio de compras del A, este era el promedio de compras del B, este era el promedio de compras del C, y entonces ahí sí todo calzaría, ¿verdad? Pero recuerden que para sacar el coeficiente de variación yo tengo que dividir entre el promedio, y ninguno de estos es promedio. Entonces en realidad estaría cometiendo un error, ¿verdad? Si lo hago así. Pero insisto que en el problema hace falta ese promedio y no se explica o no nos lo indica, digamos, claramente que debemos calcular este promedio, ¿verdad? Para poder realizar la siguiente variación. Siento que me parece que el promedio que ellos están intentando que uno saque está incorrecto. Bien, continuemos. En la 2 dice lo siguiente: considere la siguiente figura y la cual representa un hexágono regular. ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar? ¿Cuántos ejes de simetría encontraron ustedes en esa? ¿O creen que se pueden? Yo, a mí 6. Si todas las diagonales. Aquí vamos a ver. Este sería uno. Este sería otro. Este sería otro, ¿verdad? Ahí ya tenemos 1, 2, 3. ¿Verdad? Ahí hay 3. Ya tenemos 3. Pero además podríamos dibujar uno aquí, 4, otro aquí, 5 y otro aquí, 6. Entonces serían 6. Serían 6 ejes de simetría que podríamos. ¿Está bien? ¿Alguien vio algún otro? No, yo no. Saqué 4 y luego le saqué 6. O sea, le sacó 10. O primero, digamos, encontró 4 y ya luego encontró 6 total. Yo lo hice así. Ah, ok. 4 y luego. Ok. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones tiene dos ejes de simetría? La C, por ejemplo, la C, si nosotros hacemos un eje de simetría aquí, ¿verdad? Entonces vemos que lo que hay para arriba se encuentra para abajo, es simetría.
pero solamente tiene ese eje de simetría, ¿verdad? La C. La T podríamos hacer un eje de simetría aquí y lo hacemos aquí no, y lo hacemos aquí tampoco, entonces no tiene nada más un eje de simetría la T. En cambio la X yo puedo hacer un eje de simetría aquí, ¿verdad? Y vean que lo que me queda de este lado es lo que me queda de este lado, son iguales. Y si lo hago también horizontalmente, si lo hago de esta manera así, entonces lo que tengo arriba también me queda abajo. Entonces ahí hay dos ejes de simetría en la X, ¿verdad? Entonces la pregunta era cuál tenía dos ejes de simetría y la que tiene dos ejes de simetría es la X, ¿verdad? Si alguien encuentra algo diferente me dice. La 4 dice, considere la siguiente representación gráfica donde las figuras son simétricas con respecto al eje Y. El eje Y, este es el eje de simetría, ¿verdad? Lo que encontramos aquí a la izquierda es exactamente lo mismo, pero en cara opuesta, digámoslo así, que lo que está en la derecha. Entonces el eje de simetría es este. Entonces dice, el segmento AB, este que está aquí, es homólogo con respecto al eje Y. No, esto es una pregunta que les ofende a ustedes las neuronas. ¿Cuál es la parejita aquí del AB? FG, que lo pusieron aquí como GF, ¿verdad? Pero ok, ven, es una preguntilla ahí que ustedes se ganan fácil. El segmento GH, es homólogo con, bueno, en la otra figura, ¿cuál es la parejita de GH? No, en la otra, GH con, en la otra figura, en la figura de la izquierda. AD, ¿verdad? AD, ¿verdad? Esta es una figura así y los homólogos son estos de aquí. Ok, muy bien. En esa misma pregunta dice el 5 menos 5,4 es homólogo con quién. Entonces yo me fijo cuál es el menos 5. ¿Cuál es la letra del punto menos 5,4? A ver cómo estamos con esto. ¿Cuál letra cae ahí en ese punto? La A, muy bien. El menos 5,4 es este, ¿verdad? Menos 5, aquí está menos 5 y 4 en altura. Entonces ahí la A es el menos 5. Y ok, ¿cuál es el homólogo a A? ¿Cuál es la pareja de A en la otra figura, ¿verdad? La parte G. La G, ¿verdad? Este es el homólogo. Este A sería este G, otra figura. Pues aquí la pregunta sería, bueno, no viene por letras, entonces yo me fijo dónde está la G. Ok, la G está aquí en este punto. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del G? 5,4. 5,4. Perfecto, 5,4. Entonces aquí lo ponemos como 5. Y luego dice el ángulo ADC. Todo esto aquí para limpiar la figura. ADG, el ángulo ADG. Dice, ADC, perdón. El ángulo ADC, sí, es homólogo con respecto a Y. Ok, entonces el ADC, de hecho no se puede ADG, porque ADC, ok. GH, muy bien, no me dejaron ni escribirlo, aquí vea cómo están volando. El ADG sería este, ¿verdad? Empiezo en A, me voy para donde está la D y sigo hasta donde está la C, ¿verdad? Entonces el ADC. Y entonces el homólogo de él sería este de aquí, que ustedes lo mencionaron correctamente, que es el GH. Bien, seguimos, dice, en una transformación que consiste en girar, ojo, cualquier figura alrededor de un punto, siempre conserva la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos, pero cambia su orientación. Aquí la palabra clave es girar, ¿verdad? El texto anterior da el concepto de rotación, ¿verdad? Rotación es sinónimo de girar. Rotar es sinónimo de girar, ¿verdad? Entonces aquí cuando diga girar, pues es una rota. La siguiente pregunta dice, analice la siguiente información y responda a la 9 y la 10. Si la figura 5 se traslada, si la figura se traslada 5 unidades lineales hacia abajo, ¿ok? 5 hacia abajo. Un nuevo punto que contiene la figura, ahí solo se está trasladando 5 hacia abajo, ni se mueve para la derecha ni se mueve para la izquierda, simplemente se traslada 5 unidades para abajo, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo haría es agarrar este puntito y trasladar los 5 cuadritos hacia abajo. Que ojo, aquí hay que tener un cuidado porque alguien por ahí me mandó un error que tiene la práctica. Hoy no pude trabajar en la plataforma. Nosotros cuando hablamos de cuadritos tienen que ir de uno en uno, ¿verdad? Porque a veces el plano cartesiano viene así de 2 en 2. Entonces cada brinquito que nosotros hagamos aquí tiene que contar por 2, ¿verdad? Si yo hago un brinquito aquí, contaría por 2, porque es que está como resumido, está digamos estrechados los ejes los ejes del plano cartesiano. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque de hecho en la práctica hay un error, y el error es porque el que hizo la pregunta se lo comió eso, o sea, cayó en la trampa de lo que estaba intentando hacer. Entonces cuando hablo yo de cuadritos, de unidades, es de uno en uno, ¿verdad? De que del 2 pase al 3, del 3 al 4. Si viene así, si viene resumido,
entonces cada brinquito valdría por 2. Pero aquí yo diría 2 unidades, otras 2 unidades ya llevo 4, 2 unidades ya llevo. Esto hay que tener ese cuidado. Nada más una observación, porque ahí en la práctica venía. Entonces, pero aquí si va de uno en uno, entonces voy contando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el C, no tiene 10. Yo voy a ponerle aquí nombres nada más para referencia. El C', digámoslo ahí, quedaría ahí. Ahora, ¿dónde quedaría el B? El B hago 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí quedaría el B'. Y el A', digámoslo así, quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría aquí. A' ahí. ¿Ok? Entonces la pregunta es que ¿cuál de estos números corresponde a uno de estos nuevos números que de estos puntos quedó después de trasladar la figura hacia abajo? Entonces yo me fijo, el 4,1 no está porque el 4,1 sería por aquí, ¿verdad? 4,1 sería como por ese no, este de fijo no. El menos 4,1, entonces el menos 4,1 sí, vean que el A' justamente queda en el menos 4, ¿verdad? Con el 1, menos 4,1. Entonces ese sí es un punto de la figura una vez que ya se trasladó. El 1, menos 4, el 1, menos 4 sería 1 hacia la derecha, menos 4 hacia abajo, sería aquí. Y no hay ningún punto que quede en esa posición. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Dónde está el 1 ahí? ¿El 1? Arriba. Arriba, sí, porque el 1 positivo, ¿verdad? Entonces menos 4 sería así. Me voy hasta el menos 4 y subo 1. Entonces aquí ya queda menos 4,1. Dice, si la figura se traslada, bueno, ahora vamos a borrar esto, el B, el A, el C. Si la figura se traslada ahora 6 unidades hacia la derecha, entonces ahora este puntito lo vamos a pasar 6 unidades hacia la derecha. Ahí llevo 3, 4, 5, 6. Ahí me va a quedar el A'. El C me va a pasar igual, me voy para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el 3, ¿verdad? Que no se ve, me va a quedar el C'. Y por último, el B sería 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me va a quedar aquí, ¿verdad? El 0,2. Recuerden que este punto es el 0,2. Ese sería el B'. Entonces nos preguntan si la figura se traslada 6 unidades lineales hacia la derecha en paralelo al eje X. Un nuevo punto que contiene la figura corresponde a 2,0, ¿verdad? 2,0 sería aquí. Ese no está en la figura. Acá identifiquemos los que sí están en la figura y los que no están en la figura. Este sí está. Me dicen, el 2,0, ¿dónde queda el 2,0? Aquí queda el 2,0. Ese no está en la figura, entonces este no es. El 0,0, el 0,0 es aquí, ese no está en la figura, entonces ese tampoco es. El 0,2, ese sí está en la figura, porque si yo digo 0,2, 0,2 es, me quedo en el 0 y subo 2. Es este punto de aquí, que es justamente el B' que nosotros le pusimos así. Entonces ahí lo correcto es la opción B, 0,2. ¿Ok? Esta ustedes ya me la pueden decir, son unos expertos. Dice, considere la siguiente figura, esta que está ahí, es un corte oblicuo, o sea, ¿verdad? En diagonal o inclinado, como quieran ponerlo, ¿verdad? Diagonal o inclinado, con respecto a la base, y además la corta, pero es oblicuo. Aquí el asunto es que es oblicuo. ¿Qué es eso? ¿Una elipse, una parábola o una circunferencia? Una parábola, muy bien, una parábola, correcto. Aquí dice, considere la siguiente figura de un cono circular recto cortado por un plano oblicuo con respecto a la base, pero no la corta, sin cortarla. Entonces, ¿eso qué es? ¿Una elipse, una parábola o una hipérbola? Una elipse. Una elipse, muy bien, una elipse, correcto. Con base en la siguiente información, ¿cuál es el segmento que representa la altura del cono? No, esta pregunta es para regalársela. ¿Cuál es la altura? ¿Empieza en dónde y termina en dónde? La altura de todo el cono. Inicia en B y termina en B. Correcto, la BD, ¿verdad? Podemos decir que inicia aquí en B y termina en D, o podemos decir que inicia en el D y termina en el B. Eso no hay ningún problema. El asunto es que son esos dos BD. Ojalá todos vengan así, ¿verdad? Sí, así lo necesito. Ahora dice, considere la siguiente figura. ¿Cuántos ejes de simetría se pueden trazar en total en esa figura? Creo que el más claro de todos sería hacerlo así, horizontal, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tenemos este pedacito. 6 le salieron y este otro pedacito. Y después las dos bolillas, ¿verdad? Si lo hacemos hacia abajo, así, también encontramos lo mismo. Eso es lo que le iba a preguntar a Cruz, porque yo veo dos. Si porque si lo hacemos así, por ejemplo, recordemos que los rectángulos no tienen ejes de simetría de manera diagonal. Entonces, si fuera un cuadrado, si esto fuera un cuadrado, sí creo que tendría, tan dos bolitas, y yo lo hago diagonal, aquí. No sé, tendría que hacerlo bien hecho, pero creo que no. En este caso yo lo que veo son dos.
Ahí lo que hay son 2. Sí, sí, me equivoqué. Ok. Sí, hay otro. Dice la 2. Considere la siguiente representación gráfica. El punto A, bueno, tenemos aquí, vamos a ver qué tenemos. Este de aquí, digámosle 1, y este de aquí, llamémosle 2. Parece que es una reflexión, ¿verdad? Una reflexión. Son simétricos aquí con respecto a este eje de simetría, ¿verdad? Entonces ahí son simétricos, ¿verdad? Los dos hay una reflexión. Entonces entre este que le llamé 1 y este que le llamé 2, hay una reflexión. Ahora hacemos lo mismo aquí hay un eje de simetría y vemos que estos, ¿verdad? Llamémosle a este era el 2, ¿verdad? Entonces llamémosle a este el 3. Entonces entre el 2 y el 3 también hay una reflexión, ¿verdad? Hay una reflexión entre. Entonces ya teniendo eso claro de que son dos reflexiones, entonces vamos a ver qué nos pregunta. Dice, el punto H es homólogo al punto, ok, el H está aquí arribita, entonces esta no me interesa, este no me interesa. ¿Cuál sería el homólogo a H en esta figura de aquí abajo? Yo puse la G. Muy bien, la G. El punto 4,2 es homólogo, el 4,2, ahí está, ¿verdad? 4,2, aquí el 4,2 es homólogo, entonces de nuevo, la que me interesa es esta de aquí abajo, esa es. Entonces, ¿cuál sería el homólogo? Correcto. Yo puse menos 4,2. Sería 4, ¿verdad? Coma menos 2. Que es este de aquí, ¿verdad? Me voy hacia el 4 positivo, bajo hasta el menos 2, ¿verdad? Pero si alguien puso E, entonces también está bien. Cualquiera de las dos está, porque se llama E, entonces pueden ponerle la E. Y luego nos dice que el ángulo DAG es este ángulo de aquí, ¿verdad? DAG, este ángulo que está aquí en A. ¿Con quién sería homólogo? En esta otra figura de aquí. Con el ángulo B. EBG. Con el ángulo EBG. También podrían llamarlo el ángulo B nada más aquí porque aquí no hay confusión, es el único ángulo B que hay, ¿verdad? Entonces podría llamarse ángulo B, las dos estarían correctas, ¿ok? Está fácil este examen. Dice, la figura B se obtiene de la figura A partir de una transformación en el plano B, ¿ok? La B esta obtuvo de esta, ¿verdad? Esta es la preimagen, digámoslo así, o la original, y esta es la B se obtuvo de la A, mientras que la C se obtiene de la A, ¿ok? Entonces esta también generó esta, ¿ok? Bien. Entonces, ¿quién me puede decir? Para que de aquí se obtenga esta, ¿cuál transformación podemos usar para que se obtenga esa? Una rotación. Una rotación, muy bien, vean que está como girado, ¿verdad? Podríamos verla así en sentido horario o podríamos verla así también en sentido antihorario, cualquiera de las dos funciona. Es una rotación. De A para obtener B es una rotación. Y de A para obtener C, una traslación. Ven que están en la misma posición, nada más que se fue un poco hacia la. Entonces es una traslación. ¿Las vieron bien? ¿Hay alguna duda ahí? Ok, seguimos entonces. ¿Qué cosa? Cualquier duda me dice. Dice, la siguiente figura muestra el cuadrilátero, bueno, todo ese cuadrilátero que tenemos ahí, que empieza en A, sigue por C, D y F, ¿verdad? Y aquí se les dibujó un eje de simetría, tiene un eje de simetría, que es L, el eje de simetría. Este es el eje de simetría. Entonces dice, un punto homólogo a C, ok, entonces ¿quién es la parejita de C en la figura de abajo, en esta figura de aquí? ¿Quién sería la pareja? La A, muy bien. Luego dice, el segmento DC, o sea, este segmento desde aquí hasta aquí, ¿cuál sería la pareja de él en la figura de abajo? FA. FA o AF. AF o FA, muy bien, cualquiera de los dos. Normalmente uno los pone en orden alfabético, o sea, si ustedes no saben cómo ponerlo, normalmente se pone en orden alfabético, pero incluso aquí vea que no lo respetaron, pusieron DC, era CD, ¿verdad? Pero no importa, o sea, eso no le afecta en nada, lo pueden poner como quieran. Luego el ángulo homólogo a ABE, entonces a la ABE sería este ángulo de aquí, ¿verdad? Este que está aquí. ¿Cuál sería homólogo a ABE? CBE. Ah, sí, pero Los invirtió nada más. ABE es este. AB, puede ser la respuesta. ABE es este, ¿ok? AB empieza en A, sigue por B, termina en E. Y entonces el homólogo a él sería este de aquí, ¿verdad? Que fue el que escribí ahí mal, que sería el CBE, como lo dijo el compañero correctamente. Bien, seguimos. Dice la 5. Si tenemos esa figura ahí, una figura ABC, dice si la figura se traslada a 5 unidades lineales, esto ignórenlo, ¿verdad? Hacia arriba y esto paralelo al eje Y, también ignórenlo, hacia arriba es hacia arriba, va a ir paralelo al eje Y de fijo. Entonces 5 hacia arriba y 5 unidades hacia la izquierda, ¿verdad? Y aquí está mal, dice paralelo al eje Y, esto sería paralelo al eje X. Entonces 5 para arriba y después 5 para la izquierda. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, primero hagamos la traslación para ver dónde queda. 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya estoy aquí. Ahora 5 para la izquierda. 1, 2,
3, 4, 5. Aquí me va a quedar, en este puntito me va a quedar el A'. Borro esto. Ahora vamos con el B. 5 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí 5 para la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. El B' me va a quedar ahí. Borro esto. Y ahora hacemos lo mismo con el C. 5 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 para la izquierda, 1, 2, 5. Ahí queda. Esto se puede hacer con los puntos también, sumando las coordenadas. Pero como aquí nos lo preguntan así de facilito, entonces nosotros lo hacemos así, lo más sencillo. Ok, entonces dice, el nuevo vértice donde se ubica el punto A corresponde a, bueno, el homólogo a A sería este A', ¿verdad? ¿Cuáles las coordenadas? ¿Dónde quedó? Menos 4, 3. Correcto, menos 4,3. Estoy muy contento porque no me las han dicho al revés ninguna vez, ¿verdad? Entonces va muy bien. ¿Cuáles las coordenadas del B? 1,3. Menos Esto me cuesta mucho, pero 1,3, ¿no? Está bien, menos Yo lo voy 1,3. haciendo. Menos 1,3 está bien. El del C, menos 2, menos 2,1. Correcto. Y vean, esta pregunta es para que si hay alguien distraído se vayan todas, porque aquí dice se traslada, ¿verdad? El movimiento que realiza dicho triángulo se denomina traslación. En la misma pregunta le están dando la red. Se traslada. Ok, dice 6. Considere la siguiente figura, que no se ve, ahí está. La cual representa un cono circular recto en el cual se obtienen las secciones planas resultantes de intersecar dicho cono con diferentes planos. Y aquí, pues aquí sí vamos a ponerlo así directo como... El 1 sería ¿qué? Circunferencia, ¿verdad? Porque no vienen más datos, aquí es nada más echarse al agua. El 2, elipse. El 3, parábola. Y hipérbola. Qué bonito y qué fácil. Ojalá sea este examen que viene. Sí, ojalá que salga una página de Ok, siguiente. No una ni dos, una página. Todas las páginas, Que sí, todas, nada más que las pregunten en desorden. hasta la portada. Es tan techo, pero sí estaba repasándolo muy, me cuesta sobre los puntos. Ya le va agarrando el toque. Sí, cuando ya le vamos agarrando el toque. Eso. Dice, con base en la siguiente representación de un cono, determine la medida del radio del cono menor. Ok, entonces lo que nos preguntan es este radio de aquí, ¿cuánto mide? Y como les he venido diciendo, ¿verdad? Aquí siempre vamos a tener dos triángulos. Vamos a tener un triángulo mayor y un triángulo menor, que es al final con los que vamos a trabajar. Triángulo grandote, digámoslo así. En la base mide 15, que sería este 15. En este de aquí, ¿verdad? Que sería como la hipotenusa, sería 10 hasta aquí y luego 15, ¿verdad? Entonces en total mediría 25, ¿verdad? Porque aquí mide 10 y aquí mide 15. Entonces en total mide 25. Ya tenemos el triángulo grande. Ahora necesitamos el triángulo pequeño. Triángulo pequeño sería este triangulito de aquí, que sería más o menos así. Aquí mide 10 y aquí mide R. No sabemos cuánto mide y es el que queremos averiguar. Entonces yo lo único que hago es hacer las parejitas, ¿verdad? ¿Cuáles son las parejas ahí? Alguien que me las diga. ¿Quién con quién y quién con quién? Muy bien, 15 con R y 25 con 10 y en ese orden, muy bien. Ese es el orden que tenemos que hacer. No puedo poner 15 con R y 10 con 25 porque estaría malo. Tiene que ser el mismo orden. De aquí para acá, de aquí, ¿verdad? Del grande al pequeño, del grande al pequeño. O puedo hacerlos al revés, pero del pequeño al grande, del pequeño al grande. ¿Ok? Pero no combinarlos porque entonces ahí sí nos da. Ok, entonces ahí están bien planteadas las fracciones. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es la regla de 3, que es los dos que están en diagonal se multiplican y lo que me da, esto se multiplica y el otro numerito es el que le toca. El radio va a ser igual a 10 multiplicado por 15 o 15 multiplicado por 10 dividido entre 25. Serían 150, ajá, 150 entre 20 son 6, son 6. Ok, entonces ahí el radio vale 6. Ojo aquí siempre con la pregunta porque aquí podría ser que nos pregunten el área de el triángulo, perdón, el área del cono menor, pero entonces hay que tener cuidado de ver qué nos preguntan. En este caso sí es directo porque lo que nos preguntan es el radio, entonces yo pongo aquí como respuesta, el radio, cono menor, mide... Pero es todo así como parecido, ¿verdad? Los exámenes. Sí, este tipo de preguntas es prácticamente el mismo casi siempre. ¿Para qué el mismo? Keiner. Sí, las fórmulas vienen aquí. Vean, estas son las fórmulas que vienen. Pero solo las del menos Y, si esas no. Esto no nos interesa. Esto es como que lo ponen ahí siempre, pero esto no nos interesa nada de eso. Solo nos interesa la del cono, ¿verdad? Que recuerden que aquí el cono es, si ustedes lo quieren ver aparte, el área de la base es pi por r cuadrado más y el área lateral es pi por r por g. Eso es la que ocupamos. Luego ahí tienen el coeficiente de variación y luego tienen la de la medida relativa. La que sí tienen que aprenderse es la de la rotación, ¿verdad? Que 90 grados era menos y, x, 180 grados
y 270 grados es y, menos cuarto. Y la otra, que queda igual. Sí, la otra queda igual, ¿verdad? 360 no hay que hacer nada, se queda igual. Pero eso es antihorario, profe. Ese es antihorario, sí. Nada más que recuerden que si le preguntaran por horario, entonces este sería el de 270 y este sería el de, ¿verdad? Si le preguntaran por horario. O sea, nada más así. O sea, es la misma fórmula. Profe, yo necesito como... Sí, digamos, si a ustedes le preguntan antihorario, usan esta, ¿verdad? Así como vienen. Así como vienen, usan antihorario. Pero si le preguntan horario, y digamos que le digan horario 270, ¿ok? Entonces usan esta para horario 270. Si le dijeran horario, la de 180 queda igual, ¿verdad? La de 180 es la misma. Si le dijeran horario 90, entonces horario 90, la de aquí, ¿ok? Son las únicas que se intercambian son estas. Siguiente pregunta. Esto es una homotesia, recuerden. Homotesia. Vean que viene un centro de homotesia. Igual. Considere la siguiente figura que muestra ese polígono ahí. Con una homotesia de centro X. Con una razón de homotesia de K igual a menos 5. Quiere decir que la grande, esta de aquí abajo, es 5 veces más grande. El menos, lo único que nos sirve es para darnos cuenta de que se invirtió, de que está al otro lado. Recuerden que hay dos tipos de homotesia, ¿verdad? Las que están del mismo lado del puntito, ¿verdad? Tenemos la homotesia así, que está del mismo lado del puntito. Y tenemos las homotesias que están en lados opuestos del centro de la homotesia, que están en el lado opuesto de la homotesia. Entonces, estas se llamaban homotesias positivas y las otras son inversas. Estas son inversas. Y las inversas, el problema que tienen, o digamos lo único que tienen diferente, es que cuando se pone la razón de homotesia, cuántas veces más grande, cuántas veces más pequeño es, simplemente se le pone un menos delante para saber que es una homotesia inversa, ¿ok? Eso está ahí en la clase de homotesias que les mandé, que hay una clase completa de eso, que ustedes lo pueden repasar. Bueno, aquí entonces nos dicen, utilice la siguiente información para responder lo que se les solicita. Queremos encontrar todas las medidas de la figura grande, de ¿ok? Queremos encontrar todas las medidas. Nos dan las medidas del pequeño, vean, AB, vale 18, BC vale 8, CD vale 5, DE vale 11, y AE vale 16. Pero como esto es una razón de homotesia de 5, quiere decir que cada uno de estos segmentos de aquí, por ejemplo, ¿cuál es el homólogo a AB? Con letras, ¿cuál es el homólogo a AB? TS. TS, muy bien. ¿Cómo saben ustedes que es TS? Ustedes siguen esta lineecita y ven hasta dónde para, dónde termina. Termina en la T. Entonces, el del A es el T. Muy bien. Y el del B, igual, ustedes siguen la lineecita, la siguen. Ahí ya vienen dibujadas y normalmente van a venir dibujadas. Ustedes la siguen a ver hasta dónde termina esa lineecita y resulta que termina en la S. Entonces, como dijo ahí el compañero correctamente, el homólogo a AB es TS. Entonces, este sería 18 por 5, ¿ok? Entonces yo lo hago ahí en la calculadora, 18, porque la razón de homotesia es 5, ¿ok? El menos no se usa, el menos nada más es para saber que es una homotesia inversa, ¿ok? Entonces este mide 90. Entonces así vamos a hacer con cada uno. ¿Cuál es el homólogo a BC? RS. El homólogo a BC es RS. Ahora ustedes siguen la línea de la B y llega a la S. De la C llega a la R. Entonces RS sería 8 por 5, ¿verdad? ¿Por qué por 5? Porque la razón es correcta. La razón de homotesia es 5. No se usa el menos. El menos no se usa para los cálculos, ¿ok? Y si hubiéramos ido del grande al pequeño, ok, aquí porque estamos yendo del pequeño hacia el grande. Entonces lo que hago es multiplico, ¿ok? Del pequeño al grande, porque el grande es 5 veces más grande, ¿ok? Si fuera del grande al pequeño, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a usar el 5 y todo, pero lo que vamos a hacer es dividir. Entonces hay que tener ese cuidado. Si estoy del pequeño al grande, multiplico, ¿verdad? Porque va a ser más grande, se va a multiplicar la medida. En cambio, si me dieron el grande, las medidas del grande, y yo tengo que sacar las medidas del pequeño, entonces voy a usar igual el 5, ¿verdad? Nada más que en vez de multiplicar, lo que voy a hacer es dividir, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Luego, el homólogo a CD. ¿Cuál sería el homólogo a CD? QR o RQ. QR o RQ, entonces aquí sería 5, ¿verdad? Que mide CD multiplicado por 5. Entonces este mide 25. Entonces aquí el perímetro, vean que aquí nos preguntan por el perímetro. El perímetro, ya tenemos varias medidas, ¿verdad? ¿Qué es el perímetro? La suma de todas las medidas de todos los lados. Entonces ya tenemos 90, le voy a sumar 40, le voy a sumar 25. Sigamos. Vamos con con el 11. ¿Cuál es el homólogo a DE? QP. QP, ¿verdad? El homólogo a DE es QP. Aquí en E, ¿verdad? Llega la P, el D, la Q, es Q. Entonces, en ese caso, este mide 11, este de aquí, y lo multiplicamos por 5 para encontrar la medida nueva. En ese caso nos daría
55. Entonces ya le sumamos aquí 55. Son 5 lados, ¿verdad? Entonces me falta uno nada más, que es este de aquí. Es el homólogo a 16, ¿verdad? A E. Entonces el único que me falta es PT. Descarte ese 16 por 5. 16 por 5 es 80. Y entonces vean que la pregunta era cuál era el perímetro. Entonces yo pongo aquí que respuesta, el perímetro es igual a todo eso y lo sumo todo. Sería 90 más 40 más 25 más 25 más 80. 290. 290. Correcto. Ahí está, ¿verdad? Entonces esta pregunta es laboriosa, sí. Y hay que tener cuidado de cuál es cuál, ¿verdad? Porque podría ser que uno cometa errores con los homólogos. Sí, se confunde uno. Pero Sí. en realidad es fácil, ¿verdad? Porque son multiplicaciones sencillas que vamos a hacer con la calculadora. Siguiente pregunta. En una fábrica en la que se confeccionan sobras para lámpara, una de las máquinas toma una sombras. Sombras, Sombras. cobertores. Sí, es como así, correcto. Con forma de cono circular recto cuya altura es de 40 centímetros y lo corta de manera paralela a la base a una distancia de 25 centímetros de la base, generando un cono menor cuya base tiene 8 centímetros de radio. ¿Cuál es la medida del diámetro de la base del cono mayor? Ok, entonces aquí es, aunque tiene una gran hablada ahí, ¿verdad? Básicamente lo que nos están diciendo es que desde aquí hasta aquí, si lo unimos, ¿verdad? Ahí está separado. Pero hasta de aquí, la base, ¿verdad? Ahí mide 40. Entonces si dibujamos el triángulo grande, ya tenemos en este lado 40. Luego nos indica que a la hora que se corta a una distancia de 25 centímetros de la base. O sea, de aquí de la base a donde se realiza el corte, hay 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, si todo era 40, quiere decir que aquí me sobran 15, ¿verdad? Entonces este mide 15, ese es el cuidado que hay que tener ahí. Podría ser que uno le hubiera puesto 25 aquí y está equivocado. Hay que tener el cuidado de interpretar bien lo que usted mide 15. Y luego nos dice también que el cono menor, la base es de 8, ¿verdad? Entonces en este de aquí la base es 8, ¿verdad? El radio del cono menor es 8. Y entonces por lo tanto lo que nos preguntan es cuál es el diámetro de la base mayor, pero yo para sacar el diámetro necesito primero el radio, entonces necesito encontrar en este caso la X, que sería el radio. Entonces pues es muy parecido a lo que hemos venido resolviendo en todos los ejercicios anteriores. Aquí pues es hacer parejas otra vez. ¿Cuáles serían las parejitas ahí? 40 con 15 y X con 8. Correcto, 40 con 15 y X con 8 en ese orden, ¿verdad? Así como lo dijo el compañero, está bien. Entonces buscamos los que se multiplican, que son los dos que están en diagonal, que en este caso es 40 por 8, estos se multiplican, en este caso a 15 le toca dividir, entonces sería X es igual a 8 por 40 y lo que me dé lo voy a dividir entre 15. En la científica lo podemos hacer todo de una vez si queremos. 8 por 40 dividido por 15 da 21,3, ¿verdad? 21,3 y ese sería el radio. Ese mide 21,3. Aquí es donde tenemos que tener cuidado con las preguntas porque a veces respondemos lo que no me están preguntando. Si yo pongo aquí, respuesta, el radio mide 21,3, de sí es cierto, pero no es lo que me están preguntando. Lo que me están preguntando es cuánto mide el diámetro. Entonces, ¿qué hago yo para calcular el diámetro? Se suman. Se suma, no, a la 2 no, sino por 2. Lo puedo sumar 2 veces o lo puedo multiplicar por 2. Cualquiera de las dos formas está bien, me daría 42. Entonces el diámetro mide 42,6 centímetros. Pero hay que tener ese cuidado. Luego tenemos este problema, dice... La tabla muestra las calificaciones obtenidas por Gerardo en 2 cursos de la carrera de imagenología médica. Determine si el coeficiente de variación del curso es menor que el coeficiente de variación del curso. Ok, tengo que sacar el coeficiente de variación de aquí y tengo que sacar el coeficiente de variación de aquí, ¿verdad? Y simplemente ver cuál de los dos es más grande. Entonces, ¿cuál era la fórmula del coeficiente de variación? ¿Quién se acuerda sin ver la fórmula? El dato menos el promedio dividido entre... Ok, es desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Ese es el coeficiente de variación, ¿verdad? Si nos dijeran estandarización ya es la otra fórmula, ¿verdad? Que es el dato menos, etcétera. Okay. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, coeficiente de variación, que es el que me están preguntando. Desviación estándar dividido entre el promedio por 100. Entonces vamos a hacerlo con este primero. Llamémosle A. Yo ese no lo hice porque no estaba promedio, entonces Es este. pero ahí lo hice a ver. Es este. Recuerden que promedio
Botale la mano a Mario y todavía te el olor. Ahí donde dice media aritmética es lo mismo que decir promedio, son sinónimos, ¿ok? Media aritmética es Ah, sí, exactamente cierto, lo sí, mismo sí, que sí, decir sí. promedio. ¿Verdad? Entonces, Ajá, ajá. sí, es una trampa, Sí, ¿verdad? Porque uno no ve lo que uno sí. quiere ver, que es promedio, pero media aritmética es lo mismo. Entonces, en este caso sería, del A, el coeficiente de variación sería desviación estándar, que es 4, dividido entre la media aritmética, que es 85. 5 multiplicado 100. Por 100. Muy bien, eso lo vamos a hacer en la calculadora, que sería 4 4.70. dividido entre 80 por 100. 4.70. 4,70, ¿está bien? 4,70, ese sería como... Y ahora vamos a hacer lo del RP, pongámosle aquí, bueno, RP. Coeficiente de variación, ¿verdad? Este era el del CA y este es el del RP. Sería desviación estándar, que es 7, dividido entre promedio, 92. es 92, multiplicado por 100. 7,60. Sí, creo. 7,60, correcto. Y entonces vean la pregunta. Ya tenemos los dos datos. Dice la pregunta: determine si el coeficiente de variación del curso CA es menor que el del RP. Y es cierto, el del CA es 4,70, el del RP es 7,6. Entonces, en este caso, la respuesta sería en efecto, o sí, es correcto, si es correcto que el curso, que el coeficiente de variación del curso, yo no lo voy a escribir todo, ¿verdad? Del curso CA es menor que el coeficiente de variación del curso RP. Y ya está, ahí termina ese examen, ¿verdad? En este caso también podríamos... Si me equivoco. Si se equivoca y pone ¿qué? Me lo pone bueno si me equivoco fórmula. Bueno, le doy unos puntos. Sí, por favor, porque primero a veces bola. Pero no, como lo de ubicar me cuesta. Guillermo. Yo no sé por qué, pero me cuesta un poquito más. Como el interpretar, digamos. Ahora sí, Guillermo. Usted me dice que es menor al coeficiente de variación del curso RP. Ajá. El CA es mayor, ¿no? El CA me dio 4,70. A 4. Sí, y el RP 7,60. Entonces sí sería menor, ¿verdad? Ok. Bien, eso sería por ese examen. Yo quería ver si alguien tiene alguna duda con respecto a las, ¿cómo se llama? A la práctica. Alguna pregunta ahí que haya quedado con duda. Hicimos aquí la semana pasada. Bueno, hay una duda que es, por ahí alguien me la pasó y es esta que les iba a mencionar. Estoy buscando. Es que fue ya. A mí me pasaron esta pregunta. ¿Quién me la pasó? Porque no tengo el nombre ahí. Creo que yo, profe. Carla. Ok, esta pregunta, vean que tiene una trampa, digo yo, porque incluso el que la hizo cayó en la trampa. Ven que aquí del 12 es que casi no se ve bien, pero aquí los numeritos son menos 16, menos 14, menos 12, menos 10, menos 8, menos 6. O sea que la escala viene de 2 en 2, ¿verdad? Y el ejercicio lo que pide es una traslación, dice. Si se le aplica una traslación de 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, ¿verdad? 4 para la derecha, 2 para abajo. ¿Cuál es el punto homólogo a C? ¿Verdad? Entonces la pregunta está muy fácil, ¿verdad? Pero ojo el problema que tiene esto. Porque uno dice, bueno, aquí hay un cuadrito, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces quedaría ahí y luego 2 para abajo, 1, 2, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, queda en el menos 6, y uno viene aquí, está menos 6, menos 8. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo ahí? Exactamente, que la escala viene de 2 en 2. Entonces aquí el problema que tiene es que incluso el que puso la respuesta se fue en la pregunta, el enredo, porque aquí tendría que estar el 15, tendría que estar el 13, tendría que estar el 11, aquí el 9, por ejemplo. Cuando yo hago 4 hacia la derecha sería 1 hasta llegar al 15, 2, 3, 4. Entonces ese es el menos 12, quedé en el menos 12. Bueno, aquí, perdón, lo hice mal. Estoy aquí en el 14, sería menos 13, menos 12, menos 11, menos 10. Entonces quedaría en el menos 10, ¿verdad? Porque empecé en el C, es que lo hice aquí arriba en el eje y nada que ver. Entonces quedaría en el D. Y de ahí tengo que hacer 2 hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería, estoy en el menos 4, sería menos 5, menos 6. Entonces sería en el menos 10, menos 6 sería la respuesta correcta. Aquí el problema fue que se embarcaron porque tomaron cada cuadrito, digámoslo así, como si fuera 1 y en realidad son 2 pasos. Entonces hay que tener cuidado con eso por aquello de que si en el examen viene una trampa pero bien hecha. Porque esto sería una trampa, ¿verdad? Que uno se vaya y uno dice, aquí hay un cuadrito, ¿verdad? Hay 2 cuadritos. Y no, en realidad cada uno de esos pasos cuenta por 2. Entonces tener ese cuidado. Profe. Sí. Profe, tengo una duda. Digamos, usted empezó ahí a hacer los cuadritos de, ¿qué me dijo? 4. De la C que empezó, hizo los 4 cuadritos y de ahí dice que 2 hacia abajo. Entonces, ahí no termino yo de hacer los 4 de una vez cojo para abajo. Exactamente. ¿O me tengo que ir a hacer? No. Donde termine. Bien, seguido. Sí. Ok. Tenía esa duda, está bien. Bien, bueno, ahí esa para aclarar, la verdad.